Muy buenas tardes nuevamente. Para mí es un privilegio otra vez o una vez más estar frente a ustedes en estos apreciables y especiales estudios de Aspa Visión acá en San José Pinula para estudiar un poquitito la palabra del Señor en relación al tema que traíamos. Vamos a orar previamente. Señor, te damos gracias en esta tarde por estos estudios, por este canal importantísimo para la predicación y la enseñanza de tu palabra acá en San José Pinula, y yo estoy seguro que a través de este canal muchas personas de toda la República, de todos los departamentos de la República de Guatemala podrán escuchar y podrán ver y podrán recibir de parte tuya una palabra de aliento, una palabra de salvación, una palabra profética, una palabra que edifique y que les haga crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra. Sobre todo pedimos la guianza y el respaldo de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos en el programa anterior estudiando un poco la epístola a los Efesios, y aquellos que pudieron acompañarnos en el programa anterior recordarán que estábamos comparando un poco la teología de Jesucristo, las enseñanzas de Cristo y la teología del apóstol Pablo. Y yo les hacía el comentario a ustedes de que definitivamente, aun cuando es el Señor Jesucristo, Dios encarnado, el que vino a la tierra, nació como un bebé normal, ¿verdad? Que como todos nosotros fuimos dados a luz, tuvimos una madre, y todos, creo que casi todos, el 99% de los seres humanos aman a su madre, ¿verdad? Su mamá, y en general a sus padres. Sabemos que hay algunos casos de parricidas, ¿verdad? De personas que asesinan a sus padres. De hecho, estaba viendo un programa precisamente ayer en el canal Netflix de un pandillero que, entre otras cosas, tuvo una infancia sumamente difícil, y resulta que el papá de él había sido drogadicto, y cuando este mafioso, porque en la película él ya sale de adulto como un gran mafioso, y como ustedes comprenderán, un mafioso es un criminal. El punto es que cuando él era niño, dice que tenía 8 años y su hermana tenía 4, o él tenía 9 y la hermana tenía 4, el papá dice que prefirió estar con otra mujer que no era la madre de ellos, que era drogadicta, y prefirió dedicarse solo a las drogas que criarlos a ellos, y dice que los regaló. O sea que el papá de él los regaló con otra familia. Entonces los separaron, él se fue con una familia y la hermana se fue con otra familia, porque el papá definitivamente se quería dedicar solo a su vicio, a las drogas. En la película, verdad que es una serie de Netflix, ustedes saben que tiene muchos episodios, se ve que al final este pandillero que es un mafioso de Canadá, resulta que llega y él paga por investigar dónde está su papá, o sea, averiguar dónde estaba su papá, y lo encuentra, pero no llega con el papá a pedirle, a perdonarlo, ni a decirle que lo amaba, ni a darle dinero, sino al contrario, llega para comunicarle que por el hecho de que el papá los había rechazado de niños, y esto pues obviamente reincidió en que él con el tiempo se fue convirtiendo en un traficante de drogas hasta que ya en su vida adulta, porque es un hombre de unos 40 años o más, él ya definitivamente es un gran mafioso, ¿verdad? Un gran narcotraficante y toda la cosa. Entonces llega con su papá, y lo que le comunica es que como él controla todas las drogas de la región donde vive su papá, que ha dado órdenes que nadie le venda drogas para que el papá se muera por falta de las drogas. Y efectivamente se mira en la serie que 5 años después él recibe la noticia acerca del papá. Y entonces vemos que en general
los padres y la mamá sobre todo son muy amados, ¿verdad? Y la Biblia, de hecho, ustedes saben que hay un mandamiento, es uno de los mandamientos importantes de la Escritura, donde nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. O sea, amar a nuestra madre, a nuestro padre, honrarlos significa muchas cosas, significa obedecerlos, significa a veces tolerar ciertas cosas que podrían no ser justas, porque nuestros padres definitivamente son humanos y son imperfectos, entonces pueden enojarse y pueden castigar a veces a los hijos injustamente, o les pueden, digamos, en Guatemala hasta hace algunos años no era problema que los padres les pegaran a sus hijos, ¿verdad? Ahora en Guatemala incluso, y en todo el mundo, ya está restringido que los padres les peguen a sus hijos, ¿verdad? Que haya violencia familiar. Y ahora se han ido al otro extremo, porque ahora no quieren ni siquiera que se les llame a los niños la atención verbalmente con autoridad, con voz fuerte, ¿verdad? Ya solo llamarles la atención con voz fuerte ya es un crimen en algunos países. Entonces, pero ¿qué tiene que ver esto con la Escritura? Pues definitivamente todo lo de la vida, absolutamente todo lo de la vida tiene que ver con la Escritura. Y yo quiero llamar la atención de ustedes hoy respecto de la epístola a los Efesios, porque empezamos nada más a ver un poquito acerca de la teología del apóstol Pablo. Ya hablamos un poquito también del punto de vista del apóstol Pablo, pero que, como sabemos, es inspiración de Dios. Digamos que en cierta forma es Dios. Digo en cierta forma porque desde el punto de vista de la teología, solamente aquellos mensajes donde dice específica y categóricamente: así dice el Señor, en el lenguaje profético, cuando un profeta dice: oye, pueblo mío o hijo mío, así dice el Señor, tal y tal cosa, ese mensaje desde el punto de vista teológico es un mensaje que se atribuye a Dios. Pero en el caso de la doctrina, en el caso de los apóstoles, recuerden que se le denomina sana doctrina, así se le denomina a la doctrina de los apóstoles, sana doctrina, porque está compuesta de diferentes enseñanzas, ¿verdad? El bautismo, la salvación en primer lugar, la fe en Cristo, la comunión de los hermanos. Y la sana doctrina conlleva muchos temas y muchos asuntos muy importantes de relaciones humanas, pero sobre todo de relación con el Señor. Pero en primer lugar, de la relación con el Señor se desprende la relación así horizontal, o sea, de la relación vertical entre el Señor y yo. Lo voy a decir en el concepto antiguo que es digamos, es gramaticalmente incorrecto: entre yo y el Señor. Porque desde el punto de, digamos, no gramaticalmente, sino que desde el punto de vista bíblico, es válido decir entre mí y el Señor. Pero esa relación entre el Señor y yo se evidencia o se proyecta, se debe proyectar y se debe expresar en la relación horizontal, las relaciones humanas. Mi relación en el caso de los hombres casados con su esposa, sus hijos, en el caso de las autoridades, ¿verdad? De las personas que tienen mucha gente a su cargo, los gerentes o los dueños de fábricas, los dueños de empresas o los que están en la política, de ellos hacia todos sus subalternos, y en relación digamos, a todo tipo de relación humana, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, en todo se puede manifestar esa relación que hay entre Dios y nosotros. Y yo quiero llamar la atención de ustedes sobre la epístola a los Efesios, porque estuve descubriendo que esta epístola increíblemente es muy evangelística, o sea, es una epístola increíblemente cristocéntrica.
Yo había estudiado la epístola a los Efesios y de hecho les invito, yo les había contado de mis páginas en Facebook, una se llama Agencia Nacional de Salvación y la otra se llama Fundación para el Futuro, y en estas páginas yo he escrito, por ejemplo, tengo estudios sobre la epístola a los Efesios. También tenía otra página anterior, que fue la primera página, que se llama, porque todavía está ahí, los que quieran leer algo de eso, se llama Ministerio Santuario de Jehová. Ahora, en la epístola a los Efesios estábamos analizando del verso 3 en el capítulo 1, y yo quiero leerles esos mismos versículos, pero en la Biblia Peshitta, que algunos conocen, que es otra edición importante, y dice así en la Biblia Peshitta, en Efesios capítulo 1 y verso 3 en adelante: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. Y fíjense que aquí hay dos diferencias interesantes. Recuerden que en el mismo verso, pero en la versión de la Reina Valera, recuerden ustedes que dice, y yo lo hacía ver como una revelación, porque Pablo lo habla en plural. Recuerden que aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En la Biblia Peshitta leemos que no son lugares celestiales. Dice que con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. Entonces es interesante porque la Biblia Peshitta definitivamente podríamos decir que es probable que sea más apegada al original, aunque la Reina Valera de 1960, que es la más conocida y es la que casi usamos todos, es la más aceptada, ¿verdad? Pero en este caso habla de lugares celestiales, y en cambio la Biblia Peshitta habla solamente en el cielo en singular. Ahora, ustedes tendrán que formarse el criterio, ustedes tendrán que estudiar, que orar y que tomar una postura teológica, ¿verdad? En relación a que hay lugares en plural celestiales, o es sencillamente, como dice la Biblia Peshitta, que hay con todas las bendiciones espirituales en el cielo, o sea, en singular, en el cielo, ¿verdad? En la morada de Dios. Aunque dice que Dios habita en luz inaccesible. Algunos piensan, yo creo que lo sabían, pero algunos piensan que nunca veremos a Dios. Algunos piensan que jamás veremos a Dios. Yo no sé si ustedes sabían, pero no estoy hablando de ateos, ni estoy hablando de personas de otras religiones, sino, aunque ustedes no lo crean, como dice el programa, hay evangélicos, o sea, hay cristianos de diferentes denominaciones que no creen que vayamos a ir al cielo. O sea, esto a algunos les va a sonar incluso como herético, pero ojo, que no estoy diciendo que José Arroyo cree de esta forma. Solamente estoy haciéndoles ver y recordándoles y notificándoles a los que no sabían que hay denominaciones evangélicas, denominaciones cristianas, que no creen que nosotros vayamos a estar en la gloria, en el cielo. No, ellos creen que, como dice la Escritura, que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y la Escritura dice que vamos a gobernar con Cristo. Entonces ellos creen que algo así como creen los testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová creen en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y en aquella profecía que dice que andarán juntos el león y el cordero, y que tendrán el lobo, el bebé dice que pastoreará al lobo, y es un versículo impresionante, ¿verdad? Que habla de un futuro que por supuesto no es ahorita, no sabemos cuándo va a ser, pero la Escritura sí habla de cielos nuevos y tierra nueva. De hecho, recuerden que hay un cataclismo del cual habla Pedro. Ese no es el tema, pero dice Pedro que los elementos arderán. Y cuando dice elementos, recordemos que hay una tabla periódica de los elementos.
¿Y cuáles son los elementos? Los elementos no solo son la tierra, el fuego, el agua y el aire, sino los elementos son los elementos químicos, o sea, todo está hecho de materia. Y cuando dice que los elementos arderán, podemos pensar que puede ser como la Tercera Guerra Mundial, donde van a haber una serie de bombas nucleares, de misiles nucleares, que van a provocar que todo arda, ¿verdad? Entonces, pero Pablo dice que los elementos arderán. Y también la Escritura habla de cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros, por supuesto, de las denominaciones como la mía, digamos, de la iglesia pentecostal o neopentecostal, recuerden ustedes que iglesias como las mega iglesias de pastores internacionales como Cash Luna, estas iglesias no son pentecostales, sino son neopentecostales, ¿verdad? O sea, son del siglo XX y del siglo XXI. Y las iglesias pentecostales, digamos que vienen de los siglos anteriores, vienen del siglo XIX, de los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que el evangelio vino a Norteamérica y que lo trajeron los europeos, lo trajeron. Recuerden ustedes que Norteamérica no fue fundada y no fue colonizada por los españoles como pasa con Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica es en un gran porcentaje católica? Porque Latinoamérica fue colonizada por los españoles, pero Norteamérica, recuerden ustedes que fue colonizada por los ingleses, por los irlandeses y por franceses y por muchos europeos, más que por españoles. Entonces, ustedes saben que el evangelio vino a Norteamérica y que en América, en toda América, el primer continente o la primera gran región de América, ¿verdad? Que es Norteamérica, que es todos los Estados Unidos, fue donde vino el evangelio. Y que las iglesias en los Estados Unidos, recuerden ustedes que básicamente al principio fueron iglesias, había por supuesto iglesias de blancos, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que también surgieron las iglesias donde la mayoría eran gentes de color, eran personas de color. Entonces, siempre en los países latinoamericanos a las personas de color se les ha dicho negros, ¿verdad? Entonces, eran iglesias de negros. Y el evangelio entonces viene a Guatemala de Norteamérica. Nunca tiene nada que ver con las doctrinas de España. Pero quiero volver otra vez acá. Ahora veamos en el verso 4, de esta edición Peshitta, vemos, vamos a ir, no va a haber mucho tiempo, ya saben que es muy poco el tiempo, y voy a solicitarle al técnico que siempre me avise cuando ya vayamos a terminar, porque aquí no tengo el reloj. Entonces en el verso 4 dice: según nos escogió de antemano en Él, y está ese Él con mayúscula porque se refiere a Jesús, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Recuerden que la otra versión dice: nos escogió para que seamos, para que fuésemos santos y sin mancha. Y aquí habla de que aquí usa otra palabra porque dice: para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Entonces, ustedes deben preguntarse: ¿soy yo santo? O sea, ¿estoy yo consagrado? ¿Estoy yo apartado para Dios? Y solo recuerden que en el Evangelio y en general en materia bíblica, Jesús mismo estableció que la Escritura y que el punto de vista de Dios es muy tajante. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. Entonces, yo sé que es una noticia que ustedes ya conocían, pero en relación a Dios y en relación a la Biblia, sí hay radicalismo. Aquí no hay medias tintas. ¿Estás con Cristo o estás contra Cristo? No hay una postura intermedia, no que sí me gustan ciertas cosas de Cristo, pero hay cosas que no me gustan de Cristo. Y Cristo y yo somos cuates, pero como somos cuates, Él me permite.
no hay medias tintas. El que no es conmigo es contra mí. Más claro, como decimos en Guatemala, no canta un gallo. Tú o eres de Cristo y estás con Cristo, o no eres de Cristo y estás contra Cristo. Solo hay una posición. Solo puedes decidir. Si no eres de Cristo, solo puedes decidir: yo quiero ser de Cristo. O continúas en esa postura y dices: no, yo no quiero ser de Cristo, no soy de Cristo y no voy a ser de Cristo por el momento. Tal vez más adelante Dios dirá. Pero lo que no sabes es que Dios te deja a ti la elección, porque el que tienes que recibir eres tú. A los que le recibieron, o sea, el que tienes que recibir a Cristo eres tú. Dios ya entregó a Cristo, Dios ya entregó a su Hijo, Dios ya nos dio la salvación, Dios ya nos dio el perdón, Dios ya nos dio la herencia, Dios ya nos dio el medio, que es Jesucristo mismo. Entonces Él ya hizo su parte. Ahora tú debes tomar una decisión: ¿estás con Cristo o estás contra Cristo? Y entonces la Escritura también es radical. Recuerden que la Escritura dice: sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Entonces, como decimos en Guatemala, tal vez, puede ser. El tal vez, el puede ser, el yo digo que sí. El yo digo que sí en Guatemala, ustedes saben que no es ni sí ni no. ¿Vas a ir a la fiesta? Yo digo que sí. O vas a ir al culto, si lo quieren poner en el contexto cristiano, ¿verdad? Porque ir a la fiesta obviamente es en el contexto mundano, ¿verdad? Pero vas a ir al culto el próximo sábado. Yo digo que sí. Ese yo digo que sí no es sí. Y la Escritura es radical. ¿Vas a ir al culto? Sí. ¿Vas a ir al culto? No. Entonces, en relación al Evangelio, Dios es radical. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y agrega, todo lo demás es pecado. O sea, es bien radical el Señor. Ahora dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y aquí dice: para que seamos... para que fuéramos santos e irreprensibles. Y la verdad es que, aparte de preguntarse: ¿soy yo santo?, hay que preguntarse: ¿soy yo irreprensible? Y nos damos cuenta que realmente tenemos que reconocer, como Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, debemos reconocer que realmente siempre fallamos, siempre tenemos... En Guatemala usan una expresión un poco... corriente, ¿verdad? Pero decimos tiene cola que machucar. Entonces Guatemala es rica en muchas expresiones, ¿verdad? Tiene cola que machucar, ya saben ustedes qué significa. Tiene algo, ¿verdad? Tiene algún defecto, o sea, hay algo que se le puede reprochar. Vamos al verso 5 y dice: y nos predestinó para Él con amor. Y aquí dice en el verso 5: en Él, en amor habiéndonos predestinado para... Y aquí no dice así, dice: y nos predestinó para Él con amor. Miren qué diferencia. Y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Esto está sumamente claro, que la adopción es por medio de Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo cuando la Escritura dice que Él toca, y si alguno le abre, entonces Él entrará y haremos morada. Él habla en plural: y cenaremos con Él. Pero el punto es que en el momento en el que realmente tú aceptes, por supuesto todos los que no han aceptado, ¿verdad? En el momento en que tú aceptes, en el momento en que tú recibas, en el momento en el que tú te rindas, en el momento en el que tú te entregues a Jesucristo, la Escritura dice que entonces tú vas a ser adoptado. Dice: y nos adoptó. Veamos en el verso 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Aquí habla de una predestinación para ser adoptados. Y fíjense que desafortunadamente tenemos que reconocer que la Escritura no se contradice, sino que a veces presenta contradicciones. Cuando nosotros hablamos de adopción, de adoptar un hijo,
estamos entendiendo que es un hijo que nosotros no engendramos. Pero ya en el Evangelio de Juan, la Escritura nos habla de ser engendrados por Dios. Dice, los cuales no son de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Son engendrados. Entonces, la Escritura habla de que Dios va a engendrar un hijo, o nos va a engendrar a nosotros como hijos cuando recibimos a Jesucristo. Ahora aquí nos habla de adopción. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿soy engendrado por Dios? O sea, ¿soy un genuino hijo de Dios engendrado por Dios o soy adoptado? En aquel contexto tú puedes ser engendrado. Ahora, en este contexto no está hablando de que eres engendrado, está hablando de que eres adoptado. Ahora, definitivamente nadie te va a decir la verdad. ¿Cómo te dijera? Ciertas verdades, hay ciertas verdades que nadie te va a decir. Hay ciertas verdades que tú debes experimentarlas. Hay ciertas verdades que solo Dios te las va a decir. Dios te las va a confirmar. O sea, ¿cómo puedo yo demostrar, decirles, miren, aquí está la prueba de que yo soy hijo de Dios? ¿Quién te puede dar una prueba así? Si todo esto es de fe, estamos en relación con un Dios invisible y estamos en relación con la palabra de Dios, que nada menos que las palabras son audibles, pero las palabras también son invisibles. Las palabras pronunciadas, las palabras obviamente escritas sí son visibles, digamos que en cierta forma sí son tangibles, pero las palabras escritas en sí mismas no trascienden, sino hasta que son dichas, en este caso hasta que son recibidas, hasta que son creídas. Entonces, todos los que escuchamos el mensaje de Cristo, todos los que escuchamos la palabra de Dios, las oímos, pero recuerden que Cristo mismo enseñó que hay gente que no tiene oído espiritual. Hay gente que oye físicamente, pero espiritualmente está sordo. Hay gente que fisiológicamente, anatómicamente, biológicamente tiene vista, pero espiritualmente es ciego. Entonces la palabra de Dios sí puede darle vista a los ciegos espiritualmente y puede darle audición a los sordos espiritualmente. Pero el punto es que sí hay gente que es sorda espiritualmente. Hay gente que es ciega espiritualmente y que desafortunadamente no entiende espiritualmente. O sea, por más que oiga, no entiende, no le interesa, no lo comprende. Hasta se atreve a decir, no, es que eso no es para mí. Y realmente yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Es una declaración un poco, se dice, excluyente. Pero aunque parezca una dura verdad, aunque parezca, para algunos incluso puede parecerles herético, pero fíjense bien lo que quiero decirles. La Biblia está aquí y está para cualquier persona que la quiera leer, que la quiera tomar, que la quiera estudiar, que la quiera creer, que la quiera poner en práctica. Está en absolutamente todos los idiomas del mundo. Todos los idiomas del mundo, que son miles de idiomas y lenguas, está en todos los idiomas que tú la busques. La escritura ya fue traducida, incluso a ciertas lenguas. Está traducida en Guatemala al quiché, creo yo, al cachiquel. Pero la escritura dice que es buena para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, la Biblia es para el hombre de Dios. Entonces, si tú no eres un hombre y una mujer de Dios, la Biblia te va a dar fe y te va a ayudar a que llegues a ser un hombre de Dios. Pero mientras no seas un hombre y una mujer de Dios,
Y esa preposición de es muy importante porque significa que tú puedes ser de Dios o puedes no ser de Dios. No hay un proceso, que yo estoy en proceso, que yo voy a llegar a ser, no. O eres de Dios o no eres de Dios. Ahora, el hecho de que no seas de Dios no significa que no vayas a ser de Dios, pero depende en mucho, en un gran porcentaje, depende de ti, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la fe quién la debe tener? No es un asunto de Dios. Dios es el autor y consumador de la fe. La fe es un asunto nuestro. Entonces, los que debemos acercarnos por fe hacia Él, con fe, recibir la Escritura y creerla y ponerla por obra, somos nosotros. Entonces, esto es un asunto que en cierta forma está en nuestras manos. La decisión de si queremos ser de Dios o no queremos ser de Dios. Y es tan simple como que si le preguntan ustedes a sus hijos, vamos a poner un ejemplo, ustedes tienen hijos adolescentes, a mí Dios no me dio ese privilegio tan grande y tan maravilloso de ser padre, yo no tuve hijos y tengo quizá hijos espirituales y en el área de la alabanza, yo pues di clases y formé músicos y cantantes, pero hijos no tuve. Entonces no tengo ese privilegio, lo hubiera querido, pero no se me dio. Pero para los que tienen hijos, le preguntan a su hijo, ¿te vas conmigo al culto? ¿Te vas conmigo a la iglesia? Y el hijo puede decir no papi o no mami. Y como generalmente los padres respetan la decisión de los hijos, no quiere, porque en Guatemala decimos a la fuerza ni la comida es buena. O sea, los padres no obligan a sus hijos, no los agarran a golpes y los jalan del pelo y pues vas a la iglesia, te guste o no te guste. Los padres generalmente no son así. Los padres, los invitan, los exhortan, les hablan y tratan de convencerlos, pero el hijo dice no voy, no quiero. Y los jóvenes o sea, los hijos ya en la adolescencia para adelante ya son otra cosa, ya no se les puede llevar, si son niños, sí, si tienen 7, 8, 9, 10 años, se les puede llevar, se les agarra de la mano y te vas y punto. Pero ya un muchacho de 18 años, de 20 años, ya es otra cosa. Entonces, esto es algo de la decisión de cada hombre, tomar esa decisión. Vamos a seguir con el verso 5, porque todos los versículos son muy importantes, con el verso 6, que dice, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Miren cómo lo plantea la Biblia Peshitta y cómo aparece acá en la Reina Valera, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a volver a leer la Biblia Peshitta. Para que sea alabada la gloria de su gracia. O sea, está hablando de alabar la gloria, pero no la gloria de Dios, la gloria de la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios sería conveniente y sería prudente y sería justo demostrarles con versículos cuál es la gracia de Dios, pero solo se los resumo. La gracia de Dios también está personificada en Jesucristo. Jesucristo también es la gracia de Dios. Gracia es un don inmerecido, y este don es el don más importante. Yo lo llamo el don o el regalo sumo, el más alto. En inglés se dice top, ¿verdad? Top, el que está hasta más alto, el más alto es top, ¿verdad? Es la cúspide. Entonces, el bien sumo, el regalo sumo, el don sumo es la gracia, es un regalo, y esta gracia está personificada por Jesucristo. O sea, Dios está entregando a su unigénito Hijo. Dios se está entregando a sí mismo. No puede haber nada superior
No puede haber nadie superior. No hay. No puede haber porque no hay. No puede existir porque no existe nada superior ni nadie superior, ni siquiera comparado a Dios. En belleza, en majestad, en bondad, en sabiduría, y no hay tampoco nada ni nadie comparable a Jesucristo, porque Él es el unigénito del Padre y Él es Dios mismo. Recuerden ustedes cuando lo define Isaías. Isaías define, porque niño nos es dado, y el reinado sobre sus hombros, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre. Se los voy a leer porque esto es muy, muy importante. Pareciera que no es el tema, ¿verdad? Pero la verdad es que los nombres que Isaías les da a Jesucristo demuestran que Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? Porque está hablando, no sé si está en el verso, nacimiento y reinado del Mesías, en el capítulo 9 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, desde el verso 6, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Fíjense los nombres que le da Isaías a este niño, y está hablando de un niño, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No está hablando de Dios Padre, sino que está hablando de Dios el Hijo, porque está hablando de un niño. Pero vean los nombres que le dice. Le llamará su nombre admirable, consejero. Ahora miren el nombre que se le da a Jesucristo desde el Antiguo Testamento en el libro de Isaías: Dios fuerte. ¿Quién de los hombres puede ostentar este nombre tan divino que es Dios fuerte? Los hombres incluso pueden atreverse a decir que son dioses con minúscula, y pueden decir que Messi es el dios del fútbol y que otro cantante o otro artista, que Michael Jackson fue el dios del pop, y pueden decir que son dioses o que fueron dioses con minúscula. Pero Dios fuerte con mayúscula, solo hay uno y solo puede haber uno, y solo uno pudo sustentar ese título, y se lo dieron antes de que naciera. A Jesucristo le dieron el título de Dios fuerte. Imagínense, Padre eterno. ¿Cómo es posible? Esto definitivamente es divino, es una revelación maravillosa, es una revelación también poderosa, diría mi pastor, ¿verdad? Es Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, volviendo acá a donde estamos en Efesios, porque estamos en Efesios, pero todo tiene relación con Jesucristo. Yo estaba descubriendo que Efesios tiene un evangelio, como dicen los muchachos, a otro nivel. Veamos en el verso 7, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados conforme a la riqueza de su gracia. Está hablando Efesios de Jesucristo, está hablando Efesios de la gracia de Dios. Dice en el verso 5, y nos predestinó para Él, o sea, para Jesús, con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. En el verso 6, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Vuelve otra vez en este verso a hablar de Jesucristo, porque amado lo escribe con A mayúscula, y lo pueden leer también en la Reina Valera. Es en el verso 6 que dice, nos hizo aceptos en el amado. Y aquí en la Biblia Peshita dice, por medio de su amado. Verso 7, en quien tenemos, fíjense qué es lo que tenemos en Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros nos centremos en Jesucristo. Pablo dice, no me propuse otra cosa, sino hablarles de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Pablo no se puso, perdónenme la palabra, podrían pensar un poco vulgar, pero en Guatemala tenemos muchas palabras, no se anduvo con charadas. O sea, en Guatemala usamos esa palabra charadas, ¿verdad? No es una palabra, es parte
del lenguaje guatemalteco, ¿verdad? Esas son charadas, o sea, no es verdad, o sea, son cuentos. Pero Pablo no se anduvo con charadas nunca. Pablo siempre habló de cosas centrales, de cosas importantes, de cosas trascendentales, de cosas reveladas, de cosas espirituales. Por eso es que nosotros no debemos desestimar en ningún momento los mensajes de este canal Aspa Visión. Bendito sea el Señor por este canal. Y también no debemos desestimar ningún mensaje que venga de parte de Dios, de su palabra, que sea dado por hombres y mujeres de Dios, que ustedes sientan que están respaldados por el Espíritu Santo. Esto definitivamente es el sello o es la prueba de que la persona que les está hablando no los está tratando de convencer de que se hagan de cierta secta, de cierta religión, de que den su dinero en determinado ministerio o a determinado hombre o a determinada iglesia, sino que el mensaje se debe centrar en Jesucristo. Porque lo importante es que tú conozcas a Jesucristo, lo importante es que tú tengas una relación con Jesucristo. Lo demás es después, el diezmo, la ofrenda, el servicio y el estudio y las reuniones y la alabanza, todo eso es después, o sea, todo es importante, pero ¿qué es lo más importante? Aquí lo está diciendo en el verso 6, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Verso 7, en quien tenemos redención. O sea, ¿cuál es la redención? La redención solo la puede experimentar una persona que ha sido esclava. Redimir quiere decir comprar al esclavo. Pero si tú no te consideras un esclavo, estás con el gran cigarro en la boca, estás con el gran puro, porque así se dice en Guatemala, un puro de marihuana se le dice puro. Entonces estás con el gran puro y además tienes tu copa de whisky o tu copa de ron y no, yo estoy bien, gracias. Y entonces estás disfrutando la fumada de los vencedores, la fumada de los ¿cómo les llaman en los Estados Unidos? Ganadores, ¿verdad? Porque allá clasifican a la gente entre perdedores y ganadores. Entonces en los Estados Unidos se le dice perdedor a alguien que ha fracasado económicamente. Si es pobre es un perdedor, si es un artista que no ha trascendido es un perdedor. Total que hay muchos perdedores en el mundo. Creo que la mayoría de guatemaltecos, según ellos, podríamos considerarnos perdedores. Pero la Escritura nos está hablando de que esos ganadores, entre comillas, si no han sido redimidos por Cristo, no han sido comprados, no porque Dios no tenga el medio, Dios ya proveyó el medio para redimirlos, sino porque ellos no quieren dejar esa esclavitud. Redimidos quiere decir comprados, vueltos a comprar. Redimidos es cuando viene y están vendiendo un esclavo y quieren 30 monedas, como le pasó a Cristo mismo, o quieren 300 quetzales, o quieren 3,000, o quieren 30,000. Ustedes saben que los niños en todo el mundo, los bebés, eso lo saben ustedes, eso no es un cuento, dijéramos, es una realidad. En todo el mundo, los bebés son objeto de comercio. Venden y compran bebés, todos los días están vendiendo y comprando bebés. Hasta hay madres sustitutas, o sea, mujeres que aceptan ser embarazadas, obviamente por un hombre, aceptan pasar los 9 meses de gestación del bebé, dan a luz ese bebé, pero ese bebé no es hijo de ellas, porque desde antes ellas ya decidieron, ellas ya incluso firmaron algún documento con algún abogado de que ese bebé va a ser para determinada pareja que lo está comprando, porque a ella le están dando no sé cuántos miles de dólares, de euros o de quetzales por ese bebé. Y hay personas que se dedican al tráfico de bebés, incluso roban bebés para venderlos. Y hay madres que son tan pobres que deciden mejor vender a sus bebés.
Mi hermano me contó, por ejemplo, que él ya falleció, que en determinado momento se enamoró de una guatemalteca indígena y el papá le dijo que para dársela como su esposa le pedía solo 10,000 quetzales. Si mi hermano le daba 10,000 quetzales al papá de esta muchacha, el papá entonces se la daba como esposa, si no, no. Y mi hermano no tenía en ese tiempo los 10,000 quetzales, así que no se pudo casar con esta muchacha porque el papá estaba comerciando, estaba negociando la boda de su hija. Si le daba a mi hermano una dote de 10,000 quetzales, se la daba, si no, no. Volvamos acá porque ya casi vamos a terminar, desafortunadamente no hay mucho tiempo. Verso 8, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Es que cada versículo, si ustedes se dan cuenta, solo nos deja o nos deja pasmados porque es impresionante, o puede uno adoptar la otra postura. Alguien, porque hay que considerarlo, o sea, nosotros somos creyentes y que entre creyentes más o menos manejamos el mismo lenguaje, decimos sí, amén, gloria a Dios, sí creemos, sí recibo, pero hay gente que no recibe nada, hay gente incrédula. Hay gente que dice, no, esas son charadas, ¿cómo es posible que tengamos todo el conocimiento? Imagínense, dice, y Él nos ha dado a conocer el misterio, bueno, ese es el 9, pero vuelvo al 8, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. O sea, los cristianos podemos tener toda sabiduría y todo entendimiento espiritual, pero es por Cristo, es la mente de Cristo. Recuerden que la Escritura dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces solo puede tener la mente de Cristo el que es de Cristo. Y lo que Dios quiere es que tú seas de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas de Cristo. Que yo, bendito sea Dios, y la mayoría de los miembros de este canal, por supuesto todos los pastores son de Cristo, porque inmediatamente se va a evidenciar que pastor no es de Cristo, ¿verdad? Entonces todos los pastores, los profetas, los maestros que enseñan en este canal son de Cristo, porque tú vas a escuchar que inmediatamente van a la palabra de Dios, inmediatamente piden el respaldo, la intervención del Espíritu Santo, y hablamos de Jesucristo y solo de Jesucristo, y somos cristocéntricos, porque definitivamente la Escritura es también cristocéntrica, y lo estamos viendo aquí en la epístola a los Efesios, que vamos a poder estudiarlo en el futuro, porque ya casi se termina el tiempo. Es imposible que se pueda estudiar tal revelación y tan abundante, tan maravillosa en tan poco tiempo. Vamos a terminar en un minuto. Solamente leo acá el verso 9, y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él. Lo voy a leer en la Reina Valera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Imagínense, acá ya es diferente, porque en el verso 9 dice que se había determinado de antemano llevarlo a cabo en Él, y ese Él está con mayúscula y se está refiriendo a Jesucristo. Pero aquí está hablando de Dios mismo, porque en la Reina Valera dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se lo propuso en sí mismo. Verso 10, para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez por medio de Cristo. Este es el último verso que puedo leer por el tiempo, pero realmente es impactante. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, y yo estoy seguro que el Señor nos abrirá y nos abre continuamente el entendimiento. Y una cosa es necesario entender nada más: la voluntad de Dios es simple, y la voluntad de Dios es que nosotros creamos en Jesucristo, que oigamos la voz de Jesucristo, que es nuestro pastor divino, y lo sigamos. Vamos a orar en esta tarde para dar gracias. Señor, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Yo declaro que cada palabra tuya, Señor, hará
en el corazón, en la mente, en el espíritu de los televidentes el objetivo o el propósito que tú te has propuesto, que es edificarlos, que es salvarlos, que es restaurarlos. Señor, por medio de tu palabra, restáuranos, por medio de tu palabra, libéranos, por medio de tu palabra, sánanos, Señor, por medio de tu palabra, fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea en la vida de los televidentes como bálsamo. Señor, que esa palabra descienda, como dice en el Salmo 33, que es la unción que desciende por las barbas de Aarón. Que descienda, Señor, la unción en este momento y en este día, en esta tarde. Yo oro para que esa unción, Señor, a través de tu palabra pueda llegar a la vida de cada uno de los televidentes, y ellos por un momento puedan cerrar sus ojos y puedan sentir que esa unción desciende desde su coronilla hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús yo pido que el Espíritu Santo de Dios sea, y porque Él es el único que merece la gloria en todo momento, sea Él quien unja, quien toque, quien salve, quien revele a Jesucristo a los televidentes, quien los consuele, quien los fortalezca, quien les dé sabiduría, quien les dé entendimiento para llegar a los pies de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Oramos para que sea hecha tu voluntad en todo lo que tú nos hablas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.